Hola, buenas noches queridos amigos y amigas. Un jueves más con ustedes en este programa que pretende también ser el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Telde. Como saben, todos los jueves tratamos de traer a nuestro programa personas que puedan enseñarnos y decirnos cosas sobre todo lo que ocurre en nuestra tierra de Gran Canaria. Y hoy no queríamos perder la oportunidad. Ya hace tiempo que tenía pensado invitarle al programa, pero por unas cuestiones y por otras no habíamos podido tenerlo aquí con nosotros. Hoy vamos a hacer una entrevista muy personal, pero una entrevista muy humana. Vamos a entrevistar hoy a don Alfredo Chamán Ramos. Buenas noches, don Alfredo. Hola, buenas noches. Don Alfredo Chamán Ramos sobre todo es gente, es un empresario canario, una persona con un apellido de rancio abolengo en la sociedad canaria. No olviden ustedes que el barrio de Chamán, por ejemplo, fue una de sus propiedades, de su abuelo, que en paz descanse. Y, en fin, Alfredo Chamán es un luchador, es una persona, es gente, pero gente querida, gente respetada, gente luchadora que no está quieto nunca. Es como decimos en las tertulias, en los bares, es un culo inquieto. Una persona que tiene siempre algo que hacer. Cuando no tiene un objetivo, lo busca. Y lo busca a través de llamando a todos sus amigos, entre los que yo tengo el honor de pertenecer, para movilizarnos en pro de alguna causa que tenga que ver con nuestro pueblo canario. Como van a ustedes a ver a lo largo de la entrevista, han sido muchas las iniciativas que él ha emprendido y que él ha iniciado y que ha rubricado, porque desde fundar, del que les habla también, que ha sido socio fundador, desde fundar la Fundación Canaria La Solana, el Plátano La Solana, o la Orden del Cachorro Canario, que muchos de ustedes la conocen. Bueno, eso fue una iniciativa, entre otras personas, lideradas por Alfredo Chamán Ramos. Él, repito, tiene 79 años, ha sido presidente del Club de Leones de las Islas Canarias, también ha sido el presidente, el fundador de la Asociación del Orden del Cachorro Canario en el año 91, junto con el que les habla. También ha sido fundador de la Asociación Cívico-Cultural La Solana El Plátano Canario en el año 94. También de la Asociación Cívico-Cultural Fernando Buenarteme Rey Canario en el año 2016, del que también tengo el honor de pertenecer. Y por último también ha sido el fundador del periódico El Amigo en el año 1999. Pero como nosotros no debemos estar aquí hablando de su currículum, sino que él nos cuente cuáles son las iniciativas más importantes que ha llevado a cabo durante muchos años de su vida, porque vuelvo a repetir, don Alfredo Chamán es una persona que no para de hacer cosas, pero repito, para de hacer cosas en pro y tratando siempre de resaltar los valores canarios del cual es un auténtico enamorado. Don Alfredo, ¿usted cómo está? Muy bien, muy contento de estar en esta casa, me honro de estar en este programa y tener la oportunidad de dirigirme a tus invitados a través de la televisión. ¿Cómo están ahora mismo la situación de la recuperación de nuestro rey canario Fernando Buenarteme, que hemos tenido la idea de solicitarle al Parlamento Canario que nos lo traigan a Gran Canaria, que es donde tiene que descansar su resto? ¿Cómo está la situación actualmente? Me gustaría iniciar un poco el tema para poner a nuestros invitados un poco en línea de qué fue lo que sucedió. Hace 3 años nos planteamos la posibilidad de que Fernando Buenarteme, el rey canario, Gran Canario, murió en la isla de Tenerife, donde durante un periodo de tiempo muy largo, nada menos que 500 años, fue cuidado y yo diría que mimado por la gente de Tenerife. Por lo tanto, en eso hoy quiero dejarlo, ese sentimiento de amor. En alguna forma, cuando hay penas, cuando hay necesidades, cuando hay dolor en gente que desafortunadamente no están en situación económica positiva, plantearse Fernando Buenarteme regresa a Gran Canaria. Yo lo que siempre he planteado y he pensado, que tiene que haber grupos de gente cívico, la sociedad cívica, que cumpla objetivos que algunas veces no están cubiertos. Desde nuestra humildad, entonces, planteamos de traer a Fernando Buenarteme para Gran Canaria. Porque, recordando la historia y teniendo presente la misma, somos más gente, somos mejor gente. En este sentido, nosotros queremos que Fernando Buenarteme esté presente a partir de su regreso, porque afortunadamente conseguimos un objetivo que planteábamos tenía grandes dificultades. Y la dificultad era muy fácil.
¿Qué dirá la gente de Tenerife cuando le digamos al Parlamento Canario que es justo que reposen sus restos en la isla donde nació? En Galdar, más en concreto, en Galdar, donde nació. Donde nació. Y en este caso concreto tuvimos una bienvenida y un buen sabor las primeras reuniones que tuvimos en el Cabildo Insular de Tenerife. Con el presidente Carlos Alonso, que yo estuve presente. Efectivamente. ¿Sí? Y ya nos abrieron las puertas. Posterior, el Parlamento de Canarias interesó y se confirmó el 11 de mayo pasado una proposición no de ley que confirmó por unanimidad de los presentes, de todos los partidos canarios presentes, la recuperación de los restos y punto 2, el regreso a Gran Canaria. Restos, don Alfredo, que, como usted bien sabe, no tenemos la certeza de que son los restos en la ermita de San Cristóbal de la Laguna, que sean los restos de nuestro rey Fernando Bonarteme. No hay certeza científica de que sean los que yacen en ese sitio. Seguramente habrá inconvenientes porque han pasado nada más que 500 años y por lo tanto las distintas ubicaciones de la iglesia de la ermita de San Cristóbal de la Laguna, con un retranqueo que hubo para la apertura de una avenida, yo diría que hay dificultad de concretar eso, pero en cualquier caso tenemos como elemento positivo que el gobierno de Canarias, a través de don Miguel Clavijo, el director general de Patrimonio de Canarias, ya ha puesto en marcha el estudio para la recuperación si existiera. Y don Jorge Honrubia, junto con el señor Navarro, han sido determinados por el gobierno de Canarias para iniciar las gestiones y el estudio y la recuperación posterior. Hoy en día hay una serie de elementos técnicos que permitirán ser observados si donde hoy se dice que está enterrado, que es en la ermita de San Cristóbal, donde estuvimos y donde vimos la lápida, si efectivamente existen esos restos. En cualquier caso, si esos restos no existieran, yo lo que digo desde ahora es que él viene. Aunque no venga físicamente, viene. Viene. No necesariamente tenemos que traer esos restos, que serían ideal, pero en caso de que sucediera lo no positivo, que no diesen con los restos del rey. Que venga, que se tenga ese sentimiento de venir, porque es mucho lo que puede decir Fernando Bonarteme a partir de su llegada a Gran Canaria. Fernando Bonarteme puede decir muchas cosas a partir de su llegada a Gran Canaria. Sin embargo, él fue en la historia él fue un rey denostado en Santa Cruz de Tenerife. A él se le llegó a acusar de traidor, ¿no? Sí. Él un poco se puso de manos de los castellanos leoneses, de los castellanos sobre todo, para invadir Tenerife y quedarse con las Canarias, ¿no? Claro, esto es un poquito la historia, sí, por recordar. Esa es una de las manos, pero hay una mano que es la que yo veo que es todo lo contrario. Yo creo que posiblemente sea el estadista más importante de la historia del mundo en el año entre 1450 y el 1500. Porque cuando él, como hombre, lucha en favor de lo que considera no justo, que es la llegada de los castellanos y la toma de la isla, en un tiempo prudencial después, donde él es un guerrero importante, porque es un hombre bragado y valiente, observa de que las posibilidades de futuro no traen sino una situación de desesperanza, de tristeza, de muerte y de esclavitud. Porque él observa que le gana a castellanos que desembarcan, pero llegan más castellanos. Cuando él visita la península, Castilla, y observa lo que él desconocía, porque por ejemplo no conocían la escritura, no conocían el metal, se defendían a pedradas y con un tipo de madera conseguían afilar casi como un cuchillo las maderas que trataban. Y cuando él es recibido en Castilla por Fernando e Isabel, llega a la conclusión de que las posibilidades de mantener la libertad, el derecho a pueblo libre, quedan conculcadas. Porque si no, no son los españoles, serán los portugueses, o serán los holandeses, o serán los ingleses. Los que nos hubiesen colonizado. No hubiesen colonizado. Y Fernando Bonarteme entonces lo que hace es que cuando los castellanos ganan Gran Canaria, él va con Alonso de Lugo a Tenerife
para con su palabra convencer a la gente de la isla de Tenerife, a los menseyes, de que la situación es difícil de superar. Y en Tenerife se encuentran con dos posturas, y es lo que quiero rematar. Gente que los mensellatos inmediatos a la costa donde desembarcan los castellanos se suman a Gran Canaria en el sentido de entender de que pactar una entrega es positiva para que no suceda lo peor, que es la desgracia, la muerte. La exterminación. Sin embargo, hay unos hombres valientes de la isla de Tenerife, como sucedió en Gran Canaria, que a riesgo de eso prefieren morir, prefieren luchar a ser tomados. Dominados por los castellanos. Y es donde esa parte entiende que Fernando de Buenarteme está en favor de los castellanos. Pero está en favor de los castellanos porque es un hombre de bien. Está en favor de los castellanos a efectos de conseguir la paz porque cree que sus hijos necesitan el respeto y el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, desafortunadamente, esto tiene algunas veces situaciones que no son las más claras. Y es el por qué, en alguna forma, parte de la historia dice que pudo haber sido un hombre, yo no diría el término traidor, en ningún caso, sino una situación que no era agradable para ese hombre bragado, joven y fuerte de Tenerife, que tuvieron batallas y tanto que Tenerife fue tomada por los castellanos después de 3 años. ¿Usted cree en qué tiempo prudencialmente pueden terminarse esos trabajos de investigación para que puedan determinarse si efectivamente los restos de don Fernando Buenarteme yacen en la ermita de San Cristóbal de la Laguna? ¿Qué tiempo más o menos? ¿6 meses, 1 año? Te doy una noticia. Porque ha habido, don Alfredo, varios intentos ya. Sí. Antes que este que hemos iniciado nosotros, había habido ya varios intentos de traer los restos de él. Hay una persona que es importante en la historia de la traída de los restos de Fernando de Buenarteme a la isla de Gran Canaria, a su casa, a su hogar, a su Gran Canaria, que es don Celso Guzmán. ¿Don Celso? Guzmán, que en los años 60 se interesó y programó una serie de razones que permitieran que se pudiera adelantar en el tiempo. Don Celso, hombre entendido, hombre amoroso, hombre capaz, casi lo consigue. Le faltó lo que yo llamo la calle, el sentimiento, el amor, el alma, y eso somos nosotros. Y en esa situación, bueno, pues nosotros somos los últimos que hemos sido los afortunados de abrir la puerta, definitivamente. Pero antes que nosotros hay una serie de gente que ha intentado, que se ha interesado, como son don Alejandro del Castillo, por ejemplo, con la Fundación Buenarteme, una serie de personas que en alguna forma son muy largas de comentar, su apellido, don Miguel Díaz Rodríguez, Díaz de Quintana, una persona interesadísima en el tema, don Normando Santana, don Ángel Ruiz, una serie de personas que en alguna forma han participado con sus notas, con sus gotitas, y esas gotitas han conseguido el objetivo final, que es que el Parlamento de Canarias, y por primera vez, por unanimidad de los partidos presentes, PP, PSOE, Ciudadanos, Nueva Canaria, Podemos, y no sé si alguno más, por unanimidad de Asamblea Socialista de La Gomera, en el pleno donde estuvimos presentes. Yo me honré de estar presente porque quería estar presente en un acto que entendíamos histórico. De 47 diputados presentes, 47 sí se dieron ese día memorable para la historia de Gran Canaria. Bueno, pues desde aquí, desde nuestro programa, felicitamos a la Fundación Cívico-Cultural La Solana del Plátano Canario por esa feliz iniciativa para tratar de repatriar los restos de nuestro rey canario, don Fernando Buenarteme, que vuelvo a repetir, ojalá pues los científicos puedan confirmarnos que efectivamente son los que yacen en esa ermita de San Cristóbal de la Laguna, en la ciudad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife. Felicidades, porque vuelvo a repetir, es una iniciativa muy interesante para recuperar algo nuestro, algo de Gran Canaria, que está en Santa Cruz de Tenerife descansando, pero que también el pueblo de Santa Cruz de Tenerife y todo el pueblo de Canarias, que es lo más importante, ha entendido nuestro llamamiento para que los restos de don Fernando Buenarteme algún día
puedan descansar en donde debió descansar siempre, su tierra natal, como es Galdar, de la provincia, de la isla de Gran Canaria. Don Alfredo, su nombre y su familia, Chamán, es un barrio muy, muy popular de Las Palmas de Gran Canaria, un barrio importantísimo, donde en toda esa zona que está circundando, con Miller Bajo, con otros barrios de la ciudad, con Escaleritas y tal, pues fue una iniciativa de, creo, cuéntenos un poco cómo nació, cómo compró sus abuelos sus terrenos y qué fue lo que pasó, para que el barrio de Chamán tenga hoy lo que tiene. En el año 1850 aparece por aquí un extranjero, y ese extranjero es mi abuelo, Alfredo Chamán. Ese señor, que es un hombre capacitado porque viene del mundo de Europa. ¿De qué nacionalidad? Suizo-alemana. Suizo-alemana. Entonces ese hombre se encariña con esta tierra, se enamora de la tierra, así son sus escritos que constan. Fue un hombre, un comerciante importante, fue muy afortunado. Y montó ferreterías y montó la importación de productos que venían de Inglaterra. Ejemplo, las tachas venían de Inglaterra. Y fue muy afortunado al punto de que puso su casa en la calle de Triana, hizo una buena casa. Era un hombre muy ordenado, muy de su casa. Tuvo un amor inmediato que fue doña Josefa Romero, de este municipio de Telde, quien es mi abuela. Y esa señora que se dedicó al cuidado de sus hijos, 7 hijos tuvo Alfredo Chamán, mi abuelo. Se dedicó a la casa de sus hijos y en aquellos tiempos a la Virgen de la Soledad de la iglesia de los franciscanos. Era una mujer de su casa, muy honrosa. Y este hombre, este señor, que era muy tranquilo, muy reposado, su vida, su casa, se le tiene como un hombre bueno. El carruaje, las bestias, era el automóvil y era muy ruidoso. Y entonces mi abuelo se planteó, como las cosas le fueron bien, quiso comprarse algo en la cercanía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la calle de Tirana fundamentalmente, para vivir un reposo tranquilo los fines de semana. Yo diría que es el primer gran canario, porque así lo entiendo yo, que quiere tener la segunda casita. Y lo que compra y más cercano hay es la barriada de Chamán. Toda la barriada de Chamán. Son 2 millones de metros. 2 millones de metros cuadrados. Y cuesta 150.000 pesetas. En el año 1800. De aquella época, claro. 1800. ¿Cuántos millones serían eso hoy? Él lo compró en el 1910 aproximadamente. Eso sería, si se multiplicamos, una fortuna. Al punto de que los amigos entienden que está confundido y equivocado y le sugieren que desista de la compra, porque él ha entregado 30.000 pesetas como depósito de la compra y el resto de 120.000 busca unas fórmulas que estaban pactadas en el documento de compra. Y hay amigos que le dicen, coño, Chamán, te va a comprar allá arriba esos hondurriales. Y no hay ni aulaga, hombre. No hay ni aulaga. Yo recuerdo de chico, no había ni las aulagas, todo lo contrario, había un viento, coño, espantoso, terrible. Claro, porque estaba en lo alto y no estaba construido. Y entonces le insisten al punto que desiste de la compra. Pero los vendedores, los Carlos, dicen, coño, al primo este hay que aflojarse porque esto hay que seguir para adelante. Y le dicen, en vez de 150.000 se lo dejamos en 120.000. Le rebajaron el precio. Le rebajaron el precio. Y mi abuelo le agradeció a los amigos el consejo, pero naturalmente tuvo que asumir el que en honor había comprado aquello. Y la barriada de Chamán, bueno, pues yo recuerdo de chiquillo, lo recuerdo perfectamente, la barriada de Chamán eran unas hondonadas como de 2 metros, como unas corcovas, lleno de unas corcovas, era en cientos de miles de metros lleno de corcova por el viento. Sí, claro. Que alisaba. Por los arenales, ¿no? Lo alisaba. Fueran arenales. Sí, una alisa, pero de piedra, ¿no? De piedra, no de arena, caliza, ¿no? Caliza limpia. Y, en fin, y sucede un tiempo y la barriada de Chamán toma un impulso en los años 40. En los años 40 hay hambruna. La isla de Gran Canaria no tiene recogida de agua en la medianía. Y la gente baja por hambruna a un sitio donde decían que había comida porque venían unas cosas que se llamaban barcos. Barcos. Barcos, el puerto de los. El puerto.
y se acercan y empiezan a ubicarse en Chamán. Y entonces ya mi padre y mi tío Alfredo y mi tío Fernando, más sus hermanas, empiezan a urbanizar la barriada de Chamán. Y los solares que se venden en aquel tiempo son de 100 metros, 5 de frontis por 20 de fondo. ¿Y el por qué esa medida? Sí. Y te digo, ¿cuál era el motivo? Porque 5 de frontis por 10 de fondo era la casa. Y 5 de fondo, y 10 de fondo por 5 de frontis, en la trasera era un parque, un jardín de la casa, donde vivía la cabra o el cochino. O el cochino. Porque ese era el mantenimiento. Ajá. Y llega la gente, ponen la cabra y empiezan a construir. Y los domingos, con los sancochos, se va constituyendo una sociedad de gente buena y sana, de gente responsable, de gente cariñosa, de gente que crean el patrimonio del amor en la barriada de Chamán. Era notable. Y cierto también tengo que decir que naturalmente con las partes negras que pudo haber tenido mi abuelo, que seguramente las tenía. Las tuvo, claro, como todos los humanos. Pero yo voy a hablar de las buenas. No hubo ni un caso que los chamanes a alguien a quien le habían vendido el solar en 100 meses a pagar pues 50 pesetas al mes, o 30, o 100, se les demandara o se les retirara. Y te hago una anécdota para que entiendas cómo fueron esa gente. A mi padre le visita en Navidades un matrimonio. Ya yo estaba en el negocio con mi padre, de mandadero, como se decía en aquel tiempo. Y traen un gallo. Y le dice aquel señor a mi padre, le traigo el gallo de mi casa para que usted en Navidades se brinde por el cariño que usted nos dio a nosotros. Y mi padre le contestó, mi padre era un hombre bajito, pero era un hombre serio, de carácter. Le dijo, no le acepto el gallo, porque usted a mí no me debe nada. El por qué ese señor le traía el gallo era porque en Navidades mi padre me encargaba que en el cine de Cuyás, en la calle Briclavios, había un detective. A ese detective le pagábamos 15 pesetas por un informe de la persona. Y yo, que era un chiquillo, si me decía que estaba enfermo, le ponía la cruz, y en ese momento mi padre lo invitaba, lo liberaba del pago, le pagaba la escritura, y mi padre me decía, es que si ese señor, yo me muero y te da problemas, son más problemas, es mejor liberarlo porque es justo. Y ese señor que fue liberado, le trajo el gallo, y mi padre le dijo, usted a mí no me debe nada. No quiero el gallo. Hicimos un trato. Yo no necesito que te venga a darme el gallo, porque mi padre lo que quería era liberarlo de cualquier tipo de problema. De la obligación moral que tenía aquel hombre con mi padre. Coño, el hombre sale con el gallo, sale para el callejón y se emociona. Yo lo cogí de la mano a ese señor, entramos para adentro y nos comimos ese gallo en Navidades. Y mi padre le dijo, mire, entonces ya mi padre se levantó y le dijo, mire señor, yo lo que quiero demostrarle a usted es que usted a mí no me debe nada. Claro, que usted, no tiene usted ninguna obligación. No tiene obligación, usted es un hombre libre como yo para tomar las decisiones. Y ustedes también tuvieron después muchas raíces, su familia, en Inglaterra, ¿no? Emigraron a Inglaterra para importar fruta. ¿Cómo fue esa historia de sus padres y de sus antepasados? Bueno, los chamanes caminan por el mundo. Nosotros, hay un movimiento, una anécdota, por ejemplo, de mi abuelo, es que un día, la barriada de Chamán, en su cornisa, lo que es la parte delantera, en el año 10 hubo un proyecto que desafortunadamente en un viaje que hice cuando regresé, esa documentación la habían quitado porque era vieja. Y esa documentación decía que se planteaba, y arquitectónicamente estaban los planos, de hacer el casino del Atlántico. Empezaba la navegación hacia América y entonces una empresa francesa quiso hacer el casino, la banca del Atlántico, con un presupuesto de 10 millones de pesetas del año 10, de 1910, que tendríamos que hablar que era más de sobre 20.000 millones de pesetas actuales. Ese era el presupuesto. Pero la guerra del 14 rompió la posibilidad, frustró esa idea. La idea en aquel momento era
que Gran Canaria hubiera tenido un cambio, si no la guerra del 14, el planteamiento aquel era el siguiente: la ciudad de Las Palmas, la calle Triana y el puerto, eso era la industria, abajo. Y arriba empezaba la vida con casitas de 2 plantas tipo inglés que empezaban en Chamán y terminaban en Aldea San Nicolás. Claro. Cuénteme lo de la ida a Inglaterra de su familia. Bueno, pues nosotros estuvimos son muchas las anécdotas. ¿Pero por qué van a Inglaterra? ¿Quién va? ¿Su padre, su abuelo? ¿Quién fue el que iba? No, bueno, mi abuelo toma la decisión en el año es posterior a la guerra del 14, a sus 3 hijos, Alfredo, Enrique y Fernando, a los 3 hijos, un día toma la decisión de mandarlos al mundo, como él dice en uno de sus escritos. A Alfredo lo manda a Inglaterra. ¿A su padre? A mi tío. Ajá. A mi tío Alfredo Chamán, porque la cadena es mi abuelo Alfredo Chamán. El primer nieto que tuvo mi abuelo, el primer hijo que tuvo mi abuelo era Alfredo Chamán. Y después el primer macho que nació del tiempo mío soy yo. Alfredo Chamán. Seguimos los 3 Alfredo. Y después está mi hijo Alfredo Chamán, que también es el otro. Continúa la saga. Falló después porque aparecieron chiquillas antes de los machos. Sí, Poppy y Melchor. No, y las de Fernando Chamán, unas niñas encantadoras, y de mi primo Fernando, que es un tipo excepcional, un chico estupendo. Bien, y mandan a los hijos a Inglaterra. A Fernando a París, Francia, pero a vivir, para aprender del mundo, para aprender la economía, para poder desarrollar, expandirse, en el sentido de que Gran Canaria era corta, y a mi padre a Nueva York. Y a mi padre lo manda a la bolsa de Nueva York. Y mi padre nos contaba que la bolsa en aquel tiempo era en una ventana y con los dedos se hacían las señales de ventana a ventana, lo que hoy se hace. Y estuvieron un par de años. Y la anécdota de mi padre es que un día estaba tal, y yo, oh, Chamán, Chamán, y era un canario que apareció también por Nueva York y vio a mi padre montado en la ventana haciendo, dice, y cuando lo vio, como este amigo que le gritaba era médico, dice, coño, el Chamán se volvió loco, porque lo vio haciendo gestos en una ventana, comprando acciones y vendiendo. Vendiendo, claro. Sí, sí. En fin, son gente que después regresan y han sido gente muy buena. Sí. Gente buena, yo diría. Ustedes también fueron una saga muy importante en la venta de muebles en Las Palmas. Sí, Muebles Chamán. Sí, sí, sí. Muy conocida, ¿no? Que después ese negocio continuó con su hermano Enrique. Efectivamente, mi hermano Enrique, en paz descanse, un gran muchacho, un chico excelente, de una categoría excepcional desde el punto de vista de la cualificación, de la decoración. Era un hombre, yo diría que era un inglés, era un tipo bueno. ¿Quién era el que se llevaba el agua de Firgas a Inglaterra para echarse los whisky? Mi tío Alfredo Chamán, era un hombre, muy buena gente. Claro, permíteme, yo soy objetivo. Claro, yo voy a decir, ya hablarán otros mal. Habrá alguien que nos está viendo y coño, pues no es tan bueno como dice el sobrino. Yo tengo que decir las partes buenas. Lógico, claro. Mi tío Alfredo era sibarita, era un gran comedor. Le gustaba comer. Le gustaba todo. No había salado o desalado. No había duro o sin duro. Era mejor o peor. Pero nunca dejó nada en el plato. Y hicimos un viaje con Gabriel, un chofer de San José, extraordinario, un tipo capaz, que no era bonito de cara, más bien feo, pero muy agradable, una gran persona, de esos hombres serios. Bragao, en fin, iba uniformado, en fin, esas cosas del estilo. Y en ese viaje que duramos 3 meses por Europa, una de las cosas que mi tío era que había una caja de agua que él recibía por avión cada mes o cada mes y medio para unos vasos de agua por la noche y para los whisky. Se la mandaban a Inglaterra. No, a donde estábamos. A donde estuviera. Me acuerdo, en Suiza se recibía una caja y en Suecia otra. Por avión desde Las Palmas se le mandaba una caja, porque coño, eso lo tenía él como un tesoro. Eso no le podía fallar. No le podía, el agua de Firgas, coño, en mi casa era, coño, el agua de Firgas era vida para el Gran Canario. Además era un gesto importante. Teníamos una gran agua.
y esa agua nos llenaba de vida. Cuando era buena agua en aquella época. Hoy en día está un poco más... Ahora somos calidad. más bebiéndola. Somos más bebiéndola. Ahí hay que darle más a la máquina. Claro, antes tal vez era la naturaleza, estaba más cercana. Y era un agua que en alguna forma... Yo la vida, en un porcentaje importante mía de la vida, con mis partes negras, con mis defectos, con mis calenturas, con mis errores, muchos, con mis sueños, que en alguna forma pueden haber tocado hasta mi propia familia, en el sentido de como dice, bueno para la calle y no tan bueno para la casa, y yo tengo que asumirlo eso tal vez. Lo que yo viví fue la idea del cariño, del entusiasmo y del amor. Yo entiendo que estas palabras son ridículas cuando en la mesa esta noche de alguien no hay un plato caliente. Claro. Y es justo. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Hay gente que se dedica, organizaciones, organismos, que intentan que la economía mejore. Pero yo creo que hay un lugar, desde nuestra humildad, de la participación del individuo libre, como somos nosotros, para llenar el alma de amor. Para decirle a mi nieta que es importante que sepa hacer esto y hacer lo otro, pero que sepa querer. Don Alfredo, ¿cómo surge la idea de crear la asociación El Cachorro Canario? Bueno, pues eso es una historia bonita también, ahí participan. Cuéntela brevemente, porque ahora nos quedan 10 minutos para la publicidad. Cuéntenos brevemente la historia de la creación de la Fundación del Cachorro Canario. Yo tengo una sala de arte, y en esa sala de arte, yo tengo la oportunidad, fue buen amigo tuyo también, Roberto Hernández, que era un folclorista. Gran amigo mío. Un gran folclorista. ¿Trabajó contigo? Sí, fue empleado mío, sí. Un gran folclorista, un hombre bueno. Y entonces un día me dice, coño Alfredo, ¿por qué no la diáspora del gran músico, del gran folclorista, no tiene un sitio? Yo le dije, este es el sitio. Y en La Solana tuvimos la suerte y la voluntad por parte de ese folclorista, que estaba, no desamparado, pero que no tenía un sitio, estaba arropado. Se juntaron. Y esa junta fue una preciosidad. Hubieron ratos extraordinarios. Yo me acuerdo muchos de ellos, sí. Y un día a las 2 de la mañana, cuando aquello se va moviendo, digo, coño, esto hay que organizar algo. Y ahora, como mi mujer no me está oyendo, voy a decirlo bajito, digo, voy a hacer una organización que nos ampare para poder algunas noches estar libres. Tenemos que actuar en la organización y entonces, coño, para poder estar con la guitarra, que era lo que nos gustaba. Y entonces, yo entiendo que hay sentimientos de gente que quería aportar esto. O sea, no es una idea nueva, sino hay gente, otra gente que están en esto, que hay que hacer cosas. Resaltar los valores canarios. Al final el orden del Cachorro lo hicimos nosotros, y esa noche tú eres uno de los firmantes del documento inicial. Sí, tú eres fundador, eres de los 15 fundadores que la Orden del Cachorro Canario se firmó un día. Y ese grupo de personas, pues pusimos esto. Después vino la llegada de Fernando Jiménez, que fue definitiva. Fernando Jiménez era una gran persona, un hombre bueno, un hombre respetuoso, un hombre de honor, un hombre íntegro, buen amigo nuestro, y él le da también un impulso. Después vienen una serie de distintos otros amigos que presidieron. Jesús García Panasco, viene Jaime Linares, Manolo Santana, una serie de gente que han hecho posible que aquello que nació, como yo digo, una coña, no se haya marchitado. Yo dije que era una coña seria. Sí. Coño, se quedó en serio. Se quedó en serio. Porque de aquella broma de hace 25 años, este año. Este año, sí. 25 años después tenemos una casa magnífica en la Plaza de Santo Domingo, y se han hecho en el transcurso de ese tiempo una serie de gestos que han posibilitado que la sociedad es un poco mejor. Usted también, y yo también tengo que contar algo del tema, allá por los años 80 y algo, no recuerdo exactamente, Roberto Hernández, el llorado Roberto Hernández, nuestro querido amigo Roberto, a mí fue uno de los que y ustedes ya pertenecían
cuando la incipiente democracia de las agrupaciones independientes de Gran Canaria, ¡AIGRAN! Eso es. Cuente un poco aquellas anécdotas, cómo fue aquello, cómo fue el meterse en política, que nosotros, bueno, duramos poco. Duramos poco. Duramos poco. Cuente también cómo nos echaron. Eso. Bueno, pues también ahí aparecemos nosotros. Lo que pasa es, claro, que nosotros pensábamos que la política era igual que las cosas que hacíamos. Era más seria. Coño, y nos encontramos que la política tiene dificultades, que el ser político se necesitan unas condiciones especiales, que yo creo que para ser político se necesita, bueno, pues que la madre, la noche que lo padre diga, este va a ser político. Sí, estómago. Se necesita estómago. Y carácter, cintura. Y ser fuerte, y etcétera, etcétera. Sí. Y nosotros, bueno, pues creamos AIGRAN, que era una agrupación independiente de Gran Canaria. Dentro de las AIC. Dentro de las AIC. Y nuestro fundamento en aquel tiempo era muy corto desde el punto de vista político. Nosotros decíamos, blanco y blanco. La política es la universidad ya. Ese fue nuestro Ese es otro de nuestros logros. De nuestros logros. Que estuvimos casi un año expresándonos todos los... 37 semanas. 37 semanas en la calle Bravo Murillo. En la calle Bravo Murillo pidiendo ya. Pidiendo la universidad. Y te hago un cuento y una anécdota. Cuando decidimos a través... Cristóbal Cabrera es una gran persona que es amigo común. Sí. Y es el que una noche sentado dice, coño, ¿y por qué ante la no muestra que teníamos de podernos desarrollar, se le ocurre pensar, ¿por qué no nos manifestamos en el Cabildo cuando hay pleno todos los meses? Le dije, coño. Magnífica idea. Magnífica idea. Y nos poníamos ahí y los coches nos tocaban las pitas. Y pues te cuento cómo fue. Entonces, digo, ¿cómo lo hacemos? Y digo, bueno, pues yo compro unos palos, una cruz, ponemos un tablero, me lo llevo a un pintor, porque no había las máquinas, sí. Esas máquinas de que hacen las fotos o la máquina, todo muy, muy rústico. Me acuerdo que en la calle Luchana, número 20 de Buena Artemia, había un pintor. Y me llevé los palos, que me los hizo un carpintero mío, y me fui con mi hombre, y llegamos allí. Y yo llevaba un mensaje que habíamos creado y tú habías participado, donde decíamos, nosotros somos unos tíos cojonudos que queremos que la universidad, ta. Cuando le digo, mire, esto no se lleva nada, esto no se ve. Claro. Y además cuesta un montón. Y como lo iba a pagar yo, le dije, ¿cómo? Que cuesta un montón. Y me dice el hombre, coño, yo le digo, es para mañana. Y yo, pues mire, para mañana empiece algo. Y digo, coño, a ver. Digo, ponga universidad ya. Dice, coño, dice el pintor, me gusta. Claro. Porque ese fue el lema nuestro. Pero además me gusta, porque le sale barato y porque se lo puedo hacer para mañana. Que estas son cosas que efectivamente nuestra sociedad, las personas que nos escuchan y nos ven, seguramente no conocen, porque luego el éxito de la creación de nuestra universidad, de la que yo, gracias a Dios, me honro ser profesor en ella desde hace ya más de 20 años, pues fue una iniciativa nuestra, aunque la gente no lo crea. Fuimos los primeros que nos manifestamos durante 37 semanas en la calle Bravo Murillo, enfrente de nuestro Cabildo Insular, precisamente reivindicando universidad ya. Efectivamente lo que está contando don Alfredo Chamán es una verdad histórica que mucha gente desconoce. Luego, como siempre, los políticos se apuntan al tanto y son los que figuran como los instigadores o iniciadores de esa petición, pero fueron los militantes y la gente buena como Alfredo Chamán y otros las que durante muchísimas semanas tuvimos horas y horas allí manifestándonos con pancartas para exigir al gobierno de Canarias la creación de nuestra universidad, que gracias a Dios, don Alfredo, se consiguió. Se consiguió. Y por cierto, querría aprovechar la ocasión de hacer un comentario que en el tiempo de creada la misma, yo que soy sensible a ello, tengo mi dolor. Y te voy a decir cuál es mi dolor. Cuando yo luchaba por la universidad, luchaba para que nuestra juventud, nuestras mujeres y hombres fueran mejores. Y afortunadamente se consiguió. Y afortunadamente el gobierno creó elementos físicos que permitieran que se pudieran desarrollar. Pero yo sin embargo, lo que no pensé que no iba a suceder lo que ha sucedido. Que igual que tú vas a Salamanca y cualquiera en Salamanca sabe lo que es su universidad, yo creo que aquí hay un muro. Están los universitarios, los profesores, los empleados, y del muro para acá estamos la sociedad. Ejemplo. No hay conexión. Digo más. Digo que Alfredo Chamán Ramos hace 15 días entró en la universidad.
y manifesté mi asombro al ver una realidad plena de edificación, de calles magníficas, de un desarrollo urbanístico precioso. ¿Cómo eso la sociedad no lo vive? ¿Cómo nuestros oyentes no tienen la posibilidad de poder acercarse a ver esa manifestación donde con los impuestos, que muchos o pocos todos pagamos, se ha podido hacer realidad? Y creo que próximas directivas y rectorías de la universidad deberían de buscar una fórmula que permitiera que, por ejemplo, los sábados la universidad se abriera para poderla visitar todo el mundo. Sí, eso efectivamente es una buena iniciativa, y además es un tema que Alfredo Chamán siempre nos lo ha hecho llegar. Lo que está pidiendo Alfredo Chamán es que haya más conexión entre nuestra universidad y nuestra sociedad. Eso es. En el sentido de darla a conocer, diríamos reivindicarla, valorarla más, en definitiva que se conozca más por todos los, sobre todo por todos los Gran Canarios. Bien, saben ustedes que nuestro programa dura hora y media, estamos en directo, y son las 21, casi 45 de la noche, y vamos a hacer una pausa para publicidad de 5 minutos. El consejo es que no nos abandonen, porque la segunda parte va a estar mucho más interesante que la primera, con todos mis respetos, en la entrevista que estamos haciéndole a Alfredo Chamán Ramos, que es el presidente de la Asociación Cívico-Cultural La Solana, el Plátano Canario, y empezamos hablando del rey Fernando Buenarteme y estamos hablando ahora de la universidad, y vamos a continuar hablando de otras cosas muy interesantes. Saben también que pueden llamarnos en directo para hacerles preguntas a nuestro invitado al 928 68 23 42, y también pueden ver nuestro programa de cualquier parte del mundo a través de nuestra web www.canal4tvtelde.es. Con la petición de que no nos abandonen, en unos minutos estamos con ustedes. Gracias. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos, jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. Abónate. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre, entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá,
de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. Gracias, queridos amigos y amigas, por seguir ahí con nosotros en Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, en la que hoy estamos entrevistando a don Alfredo Chamán Ramos, que es el instigador, el que ha conglomerado la iniciativa de repatriar los restos de nuestro rey canario, don Fernando Buenarteme, del que hemos hablado al principio del programa. Bien, vamos a seguir hablando con don Alfredo Chamán porque él es un libro abierto, porque es una persona con una historia y con unos conocimientos muy importantes, porque es un hombre de mundo, es un hombre de calle. Es una persona con mucha iniciativa, a pesar de su edad. Es un tío muy joven, porque tiene es como un niño chico, porque siempre nos está poniendo a los viejos, como ya nos sentimos un poco, ya nos pone en marcha. Él nos llama y dice: mañana vamos a hacer tal iniciativa, mañana vamos a recuperar, por ejemplo, la base naval de Las Palmas de Gran Canaria. Don Alfredo, ¿cuándo vamos a hacer una iniciativa sin descanso para recuperar la base naval de Canarias para la ciudad de Gran Canaria? Primero, gracias por el halago que me hace. Tengo que decirle a los espectadores que me quieres como amigo. Claro. Ustedes tienen que admitirlo. Digo que el crucero es una realidad. Que Gran Canaria necesita una segunda industria. Y yo digo que nuestra segunda industria viene del mar. Y el mar es el barco, y el barco es el crucero. Y que en unos pocos años atrás, a hoy, se han multiplicado la presencia de turistas, y que el mundo del mar es una realidad, y que el mundo del crucero es una realidad que viene sin problema, llegó para quedarse. Son muchas las empresas que alrededor del crucero trabajan, la creación del barco, las estructuras, el personal, etc. Y yo digo que estamos en tiempo, y no esperar mucho por si sucede que otra gente pudiera realizarlo. Y es que la base naval, buscando fórmulas, algunas daré ahora, desde la humildad naturalmente, y desde un sentimiento confundido, pero ponemos sobre la mesa cosas. Yo lo que digo, que ha llegado el momento de decir que la estación base de cruceros de Canarias, del Atlántico o del Atlántico es en Gran Canaria. Tiene que ser en Gran Canaria. Porque existe un solar de un señor
que hoy se arroga el ser dueño, que es la gente de la Marina, a quienes les presento todos mis respetos por el esfuerzo que han realizado en defensa de la isla de Gran Canaria o de las Islas Canarias. Pero creo que la base naval, desde el punto de vista técnico, militar, no tiene razón de ser que esté en la ciudad. Porque además que se viene abajo. Y entonces podemos decir, ¿ha llegado el momento hoy de iniciar esa gestión o esperamos 25 años? Un día habrá que quitarla de aquí, porque técnicamente ya no existe. Y yo lo que digo es que merecen el respeto los militares de la Marina de tener una base en condiciones, actualizada, moderna en su estructura. Pero usted estará conmigo que los políticos han sido poco constantes en esta petición, claro. Porque yo creo que si se acuerda por el Parlamento de Canarias, como hizo con la repartición de los restos, de forma unánime, que esa zona de la ciudad sea recuperada para la ciudad y no sea solo el Ayuntamiento de Gran Canaria o el Cabildo, que ya lo han intentado en diferentes ocasiones, don Alfredo estará conmigo en que esa iniciativa pudiera tener. ¿Qué propondría usted a los políticos canarios, no los de Gran Canaria, a los canarios en general, para que podamos recuperar la base naval como base fundamental, como lo es Barcelona en el Mediterráneo? Pues que Gran Canaria pudiera ser la base de logística de la inmensa mayoría de los cruceros que atraviesan nuestro Atlántico. La propuesta nuestra está clara. No se puede plantear la posibilidad de construir una base a costa del erario Gran Canario, porque sería injusto. Ese dinero hay que dejarlo para la gente que está necesitada. Nosotros los planteamientos que hacemos siempre los decimos a costo cero. Lo que decimos es que le planteamos al Ministerio de Marina, a través de nuestros políticos Ministerio de defensa, si lo consideran oportuno, para llevar al planteamiento canario, el iniciar estudios para ver las posibilidades de que la base actual vaya a otro punto de la isla, fundamentalmente en Gran Canaria, a no ser que se demuestre que técnicamente se necesita en otro punto de otra isla. Y que la base actual no la cedan a la ciudad, al consorcio internacional que en concurso público se presente. Y cuando le cedan a ese concurso público el terreno en la notaría, le entregan 250.000 metros cuadrados, que si ponemos a 1.000 euros el metro, son 250 millones. Hay datos que dicen que construir una base cuesta 150 millones. Por lo tanto, un concurso público internacional sería de embellecimiento de toda la zona y de claro, serían quienes paguen esto, porque pensar que lo pueda pagar actualmente la Marina sería una estupidez. Eso 50 Bien. Años más. Por lo tanto, y eso traería como consecuencia miles de empleos. Esa base sería una maravilla. Unos edificios altos, unos centros comerciales, un adorno para la ciudad, unos jardines, una belleza, y que además que se puede incorporar ahora con la construcción del acuario marino que tenemos. Sí. ¿Cómo se llama? El poema del mar, ¿no? Permíteme una cosa. El acuario marino sería una coña al lado de esa magno. Eso sería un aeropuerto, como una especie de aeropuerto donde caben los hoteles, donde en fin, sí, la imaginación. Bien, el tiempo se nos va yendo, como han visto, don Alfredo es un libro abierto y tenemos que parar para entrar en otro tipo de preguntas. Don Alfredo, usted es el propietario de la colección del bueno de don Eduardo Millares de Chojuá. ¿Puede contarnos la anécdota? Bueno, aquí hemos traído para que lo vean nuestros amigos y amigas. ¿Puede usted enseñar las dos láminas que tenemos aquí para que vean la maravilla que don Alfredo Chamán tiene en su colección como propietario de la misma? ¿Cómo fue esa idea de comprarle usted toda la colección a...? Primero que esto lo traemos para que en esta casa Chojuá sea un recuerdo de Chojuá. Eduardo Millares, desde el cielo, hoy estará satisfecho de tener el honor de estar en esta casa y ser visto por ustedes. Yo tengo la obra, en el año finales de los 70, principios de los 80, contacté con Eduardo Millares
y con su encantadora y querida y recordada mujer, Otilia Ley, una gran mujer, y adquirí obra y me engolosiné. Tanto que yo, alguna de las obras, puse tanto dinero que no se lo cuento a mis hijos porque me desheredan. Y me entusiasmé con la obra de Chojoa, porque es una filosofía, porque era un hombre encantador. Chojoa él me decía que Chojoa quiere decir un poco el Don Juan. El canario cuando llega al castellano le dice Chojoa, Don Juan, sí. Y él toma eso. Es una gran persona, un hombre libre, un hombre muy guapo, alto, tal. Y cuando en las copas de ron que nosotros nos tomábamos, aquel hombre que era muy tranquilo, yo decía, ¿cómo cuando nos tomamos un ron, aquel hombre saca de su alma, coño, unas preguntas y da las respuestas que me maravillaban? Y de cada obra de estas, pues hay un porqué. Ejemplo, y permíteme que te quite un minuto de tu preciado tiempo, me excusa, señores, y es que Eduardo Millares a esta obra le puso este telegrama que yo capté. Chojoa filosofando con su proverbial triste y lánguida mirada. Atrás quedan las alegrías, son tristes las despedidas. El cachorro y el Virginio le acompañan en su pensamiento. Qué palabras más bonitas. Intuyendo lo que hay más allá de su realidad insular, lo universal. Eduardo Millares era un hombre del mundo. Se salía de la isla. Se salía de la isla. Y se salía de la isla y él me decía, y yo le decía, ¿y estaba triste? Dice, sí, mira los ojos de su tristeza, porque dice, más allá del mar hay tierra. Sí. Y en esas tierras hay gente Yeah. que yo desde ahora quiero, pero que no tendré la oportunidad de saludar. Bien, señores, ustedes saben, queridos amigos y amigas, que pueden llamar en directo a nuestro programa. Saben que tenemos los teléfonos abiertos para cualquiera de que ustedes quiera hacerle una pregunta a don Alfredo Chamán Ramos, que él pueda contestarle con mucho gusto. Pueden llamar al 928-68, ahí lo tienen en nuestra pantalla, 682342. Y también pueden seguirnos a través de la red de redes en www.canal4tvtelde.es. Don Alfredo, usted también ha tenido algunas ideas muy buenas, pero que no han sido, diríamos, conseguidas. Por ejemplo, la reconstrucción de nuestro castillo de San Cristóbal. ¿Qué habría que hacer ahí? Bueno, perdona. Yo diría que hay una confusión. Está terminado. Se consiguió el objetivo. Se consiguió terminar, sí. Te cuento, hace unos años, dale para atrás, reloj. Pero no tiene ningún fundamento, o sea, no tiene ningún uso, digamos, ni turístico ni social. Efectivamente, en eso sí que tienes razón y confirmo lo que tú a eso me refería. A lo que yo lo sitúo un día que leo la prensa, el Diario de Las Palmas, y hay unas fotos donde unos chiquillos están tirando unos bolos del castillo de San Cristóbal. Han pasado siglos y los bolos están sueltos. Y digo, coño, esto es triste. Hicimos gestiones y una mañana a la que Paco Rodríguez estaba invitado, pero no estuviste. No pude ir. A marea vacía nos acercamos al castillo, días después de yo ver ese anuncio, y con las manos en alza, pancarta, quisimos darle la vuelta al castillo. Y de ahí surgió un grupo de personas que gestionamos la recuperación del castillo, el afianzamiento de sus muros. Y conseguimos, después de gestiones, etcétera, etcétera, que un empresario importante de la isla de Gran Canaria, que venía de para afuera, se sentía necesitado de cumplir algún objetivo cultural con la isla de Gran Canaria. Y a sugerencias nuestras, se hizo cargo de la recuperación del castillo de San Cristóbal. Y tengo entendido que estuvo del orden de 20 millones de pesetas lo que costó recuperarlo. Posterior nosotros planteábamos ejemplo de que por qué el castillo de San Cristóbal no se hace una plancha enorme de 15.000 metros o de 20.000 metros y ahí se pone a don Fernando de Guanartemes, el rey canario, en un patio solaz, con una atmósfera de la brisa del mar, con el canto
de las pardelas, con el ruido del automóvil. Y de las olas. Y de las caracolas. Y con los whisquillos que no pudiéramos tomar allí, que sería un sitio precioso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí queda el invite para nuestros políticos, para nuestra gente del Cabildo y nuestra gente del Ayuntamiento. Sobre todo, pero pudiéramos pensar, no sé si sería técnicamente viable y políticamente correcto para entendernos, por ejemplo, hacer una pasarela desde el barrio San Cristóbal al castillo, ¿no? Para que pudieran visitar los turistas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no pudiera ser eso? Claro, una pasadiza, una pasarela. Cosa. Hay que tener en cuenta darle vida, iluminarlo por la noche, porque es precioso. 500 años. Es que si... Hay una cosa muy importante. Es lo mismo que está pasando con el Castillo de Mata. Efectivamente. Que se ha rehabilitado y está precioso. Donde pensamos que podría ser el enterramiento posterior de don Fernando. Porque Fernando Buenarteme, que habla con nosotros. A ver, tenemos una llamada, don Alfredo. Sí, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, sí. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? De aquí, de Tel, de Virillo. ¿Nos puede hacer la pregunta, si está amable? Sí, no, pregunta no, es felicitarlos a los dos. Ah, muchas gracias. Felicitarlos a los dos, al presentador y al que está, al señor chamán. Vamos a ver, tienen que repetirse estas acciones porque nos culturizan, nos dicen verdades como templo, porque es que se han vivido. Y entonces pues les felicito, y al señor chamán que siga para adelante, que siga contándonos cosas, y el cachorro ellos empezaron con 5. Pero es que los cumbreros vinimos por abajo, vinimos 400.000 cumbreros, todos con los cachorros por abajo. Sí, señor, vale. Así es. Nos unimos al equipo de los cachorros, vale. Muchas gracias, buenas noches. Vale. Buenas noches. Sí, efectivamente. ¿Le contesto al señor? Sí, sí, claro. Gracias. Usted nos ayuda con su palabra. Usted es igual que nosotros, un hombre de amor. Muchas gracias, señor. Bien, estábamos contando lo del castillo de San Cristóbal, la posibilidad de hacer alguna acción para que pudiera tener una utilidad turística o social, en fin, de alguna forma. Es que hay algo muy importante en Fernando Buenarteme. Fernando Buenarteme habla con nosotros, permítame la broma de decir que habla con nosotros. Nosotros soñamos con el futuro de nuestras islas. Nosotros soñamos fundamentalmente por nuestros nietos, por nuestra gente joven. Y los sueños, como no estamos obligados a nadie, ni a nada, podemos soñar. No molestamos a nadie. Y algunas veces hasta adivinamos. Pero de Fernando Buenarteme lo que habría que sacar es conclusiones de lo que significa que yo le pueda decir a mi hija de dónde viene la raíz de ella. Y la raíz de ella viene de un hombre que de entrada fue un valiente, fue un bragado, que defendió su casa y la de todos. Que tendríamos que imaginarnos, situarnos en el tiempo de hace 500 años, cuando aquel hombre, vestido de pieles de cabra o de oveja, se presenta en Madrid ante el reinado de Fernando y de Isabel la Católica, teóricamente los reyes del mundo. ¿Qué le pudo decir a aquel hombre que no hablaba el idioma de ellos, que no conocía la escritura, que seguramente sus comportamientos urbanos, tosco? ¿Qué pudo aquel hombre plantearle a aquellas personas, a aquellos reyes, que les animó a vestirlo de sus sedas, a que durmieran en sus palacios, a que tomaran sus caballerizas y que lo bautizaran? O sea, el pariente de mi nieta fue bautizado por Isabel y por Fernando. ¿Qué aureola tenía? Y dice la historia que dice que alrededor había como una aureola de majestad, porque él era rey de Gran Canaria. Pero hay otra situación. Cuando Pedro de Vera en Ancite tiene en la montaña tomado a los aborígenes, no hay duda, mueren todos. Abajo, con Pedro de Vera, está nuestro estadista, nuestro rey canario, que le dice: antes de usted subir y hacer un destrozo de mi gente, déjeme parlamentar con ellos. Hay que tener valor, situémonos, en la persona que se entendía que era un poco de los castellanos,
sube solo arriba, con su palabra convence que cedan porque están perdidos, y Ventejuí, que creo que era de Telde, que es quien dirige a aquella gente que arriba intenta defenderse, dice: acepto lo que dice Fernando Guanateme, rey de Gran Canaria, pero yo soy libre y mi libertad no me permite aceptarla. Y junto con el Faicán se zumbaron abajo y murieron en el precipicio. Sí, sí. Pero lo que es la muestra de valor de subir arriba, porque Ventejuí lo podía haber matado para que no, con su palabra no para convenciera. que no siguiera convenciendo a los demás. O sea, ese es el valor. Y esas son las cosas que hay que decir. Pero hay otra cosa que es mucho más importante que todo, y sobre todo en la vida actual. Yo a mi nieta le puedo decir que de su abuelo, que sé yo, no tenga dudas, pero si tiene dudas, que ella lo resuelva el día de mañana. Pero de quien no puede tener dudas de Fernando Guanateme, porque quien fue padrino, ahijado de los reyes, murió en la miseria. ¿Qué tipo de honrado tuvo que ser para no haber sido el dueño de la isla? Porque le podía haber dicho al rey, la mitad de la isla para mí. Don Alfredo, o sea, antes, es una cosa interesante la conversación, sí. Don Alfredo, cuéntenos, que antes se me escapó y no me terminó de contar sus andanzas en políticas en Nairán. Ah, coño. No terminó de contárnoslas, conténnos, por favor. Bueno. Esa introducción suya en la política, junto con este humilde presentador, que nos echaron, pero cuéntenle para que la gente sepa qué pasó. Bueno, pues nada, tuvimos un sentimiento, nos ajuntamos un grupo de gente que en alguna forma queríamos defender, en fin, lo nuestro. Y defender lo nuestro era defender nuestras casas, y era defender nuestros barrios, y era defender nuestra isla, y era defender nuestras islas, y era defender España. O sea, era un sentimiento gran canario primero y después español. Porque seguramente... Gran canario, canario y español. Eso es, seguramente estamos de acuerdo que usted, señor, a quien quiere más a su vecino porque necesita que el ascensor funcione. Claro. Y de ahí se inicia, y después cuando sale de su casa que el barrio esté limpio, y vamos subiendo hacia arriba. Pero realmente éramos gente buena, que hicimos gestos, tuvimos gestos muy importantes, porque le quisimos dar a la política el sentimiento de la estabilidad, de la generosidad, de la humildad, pero estábamos confundidos. Estábamos totalmente confundidos. Y cuando fuimos, yo que participé en algunas conversaciones con la gente de Tenerife, con los Manolos Hermosos, etcétera, etcétera. Cuente. Oh. Cuente alguna anécdota, hombre. Hay una que cuando se ganan las elecciones, Gran Canaria no consiguió el objetivo de que las AIC dijeran la universidad mañana, porque si llegan a decir la universidad mañana, Airán triunfa. Claro. Triunfa. Fueron muy torpes, los chicharreros en eso fueron muy torpes. Y entonces, me voy a decir mis cosas. Yo soy sensible al lloro. Yo soy sensible. Y yo tuve una actitud tal vez aniñada ante aquella gente dura y fuerte, ante aquellos dragones. Aquellos políticos. Aquellos políticos, claro. Políticos de raza. Tuve una manifestación de decir que me sentía dolido porque la muestra de amor en favor de Gran Canaria no había sido mostrada. Y con ese sentimiento me vine para Gran Canaria y posterior, bueno, pues dejamos la política. Todavía estamos pagándola. ¿Cuántos años llevamos de dominio de Santa Cruz de Tenerife sobre todo las... Bueno, pero sin embargo... de Tenerife, vamos. Ahora te cuento una anécdota. Cuando tomamos la decisión de iniciar las gestiones en el Parlamento de Canarias, a efectos de conseguir el retorno a su isla, Fernando de Guanateme, fuimos 12, incluido don Francisco, usted que fue por avión, nosotros fuimos en barco. Y cuando yo miraba para los que iban conmigo, que eran gente muy cariñosa, gente magnífica, yo los miraba y permítanme la broma, yo decía, vamos con el chamán, pero aquí no nos vamos a conseguir nada. Coño, y yo pensaba lo mismo. Llegamos a Tenerife y nos abrieron las puertas y nos dijeron que era justo. Y por primera vez yo viví si Tenerife quiere a Gran Canaria. Claro.
No ha habido ni una palabra en contra, sino todo lo contrario, que parece ser que es justo que don Fernando Buenarteme vuelva a Gran Canaria. Pero pongámonos en la época aquella, en Airán. Estábamos, para no despistarnos, estábamos en Airán. Bueno, pues, yo qué sé, son tantas las cosas, coño, si me ocurre alguna. Llegamos a estar hasta en el gobierno de Canarias. Claro, que yo negué el plato de lentejas. ¿Cómo fue? A ver. Bueno, pues entonces una noche, pues se plantean de que nos dan unos puestos y esos puestos de políticos a Irán. Y alguno de ellos, pues, se le da a una señorita en un departamento importante con una... Y coño, días después ya armó la guerra. Yo le decía, coño, un poco tranquila, reposada, vamos a reestudiar la posibilidad para ver si podemos conseguirlo, hay que ir ganando. Y entonces un día me dice, oye, pues yo me quiero ir. Yo le dije, bueno, este es un rompimiento. Y en fin, son cosas que... No es de las muchas cosas que quiero decir. Me gusta mucho más hablar de Chojuá. De Chojuá, una persona aquello no cuajó. Aquello no cuajó. No cuajó. Yo me acuerdo del congreso que hicimos en Gran Canaria, en el Hotel Meliá, que ahí hubo también leña. Nos fuimos. Bueno, esa fue una gestión que parece, días antes aparece un señor y trae 190 votos. Quiere identificar a 190 personas. Sí. Parece ser de un gremio. De una empresa de Tamaraceite, de un constructor famoso de Las Palmas. Y trae a 190 personas y nos ganaron. Nos ganaron y en fin, sorprendido. Bien, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señor? De aquí de Chamán. Yo soy Antonio Montedoca Macías, un viejo conocido de don Enrique Chamán. Díganos. El don Enrique Chamán, no sé si es el padre de o el abuelo hermano de don Enrique. Tenía los muebles. No, el director de la empresa de ellos, los Chamán. El señor Monte de Oca, efectivamente, el señor Monte de Oca habla de Enrique, de mi padre. Exactamente. Ya están oyéndome. Sí, señor. Mire, Chamán, vamos a ver, yo soy un tratante total de la propiedad que teníamos nosotros en Chamán, una pedrera. ¿Usted la conoció? Sí. La pedrera, esa era de mi padre, pero claro, la propiedad era de Chamán. Claro, yo ahora le cuento de eso, señor Monte de Oca. Pero mire, espero para decirle cómo va la cosa. Yo era el que llevaba los papeles ahí, yo era un chiquillo espabilado, un poco adelantado. Sí. Su padre me quería mucho a mí, bastante mucho. Sí, señor. Me quería como un hijo, ¿sabes? Sí, señor, sí, señor. Y resulta que quería hablar con usted para decirle que quiero tener contacto con usted porque yo tenía una amistad muy grande con él allí y mi padre lo quería, era un gran amigo de él. Cierto. Ese hombre, Monte de Oca, el que tenía la pedrera allí, Chamán. Claro que sí, es que recuerdo a su padre perfectamente, tenía la oficina en la calle Venega. Exactamente. Y yo iba a cobrarle los viajes de camión, se apuntaban. Sí. Usted decía 80 viajes, a peseta el viaje de camión. Sí, yo me acuerdo todo eso, yo me acuerdo la historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor, por su llamada. Buenas noches. Sí, bueno, hasta luego. Que siga muy bien. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, nada, una persona que le conocía mucho. El padre en los Montes de Oca, eran constructores, gente muy importante, aguerrido. Y hoy en día está un hermano de este señor que es un guitarrista extraordinario. Sí, muy bueno. Muy bueno. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde nos llama, por favor? Pues a través del hilo conductor le habla Alberto Teixeira Álvarez desde el municipio de Gran Canaria, Vega de San Mateo, de esta isla redonda de Gran Canaria. Háganos su pregunta, si es tan amable. Bueno, el siglo XVII, después de la época del reinado de Felipe II, perteneciente a la dinastía de Hamburgo, Casa de Austria, reinante de la monarquía hispánica del siglo XVI al siglo XVII. El siglo XVII... Pero mire, señor, háganos su pregunta. Oye, me está oyendo, háganos una pregunta, no nos haga un relato porque tenemos poco tiempo, tenemos que seguir con la entrevista. El siglo XVII fue el siglo de hierro según los historiadores.
En el siglo XVII, cuando gobernaba la Casa de Austria, hubieron como 9 quiebras. La Primera República de 1873, el gobierno Berenguer de 1878. Señor, lamentamos mucho, pero tenemos que cortarle porque no podemos estar oyendo ese relato porque se nos va el tiempo. Yo pregunto, señor, yo pregunto, dígame. Si esa época que habla de 1850 de su abuelo no fue una época muy difícil. Vale, muchas gracias por su pregunta. Corte y don Alfredo le contesta en antena, que si aquella época no fue muy difícil. Usted no la vivió, pero... Yo no la viví, pero seguramente usted tiene razón porque está informado de esa fecha. Seguramente, bueno, pues, como todo, la imaginación puesta en la mesa nos dice que las características de vida pues eran muy cortas y seguramente usted confirma por sus conocimientos de que fue una época difícil. Si usted lo dice, yo estoy de acuerdo con usted. Don Alfredo, estamos terminando ya porque son las 10 y 17 minutos de la noche, las 22 horas y 17 minutos, y tenemos que, como sabe, el tiempo de televisión es oro, vamos a ir terminando dentro de poco, pero hay una cosa que a mí me preocupa también y me gustaría que usted pues reivindicara otra de las cuestiones que nuestra asociación pues tiene entre sus objetivos más inmediatos, que es el recuperar el tañido de las campanas de nuestra Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué pasa con eso? Hace unos años, me remonto para atrás, yo no sé si estamos sobre... A ver, perdón, don Alfredo, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Le llamo desde Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si está amable. En primer lugar, quisiera felicitar al señor chamán por lo que ha hecho y sigue haciendo en todas las acciones en beneficio de Gran Canaria. Y me gustaría pues, dar un pequeño cambio a las intervenciones que ha tenido. Quiero hablar de carnaval. El señor chamán, si la memoria no me falle, participó en la creación del patronato del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, pues me gustaría conocer cómo fue esa creación del patronato, para que me hablara un poco de la figura del Manuel García, una persona que todo el mundo casi estamos olvidando. Sí, es verdad. Y por último, ¿qué diferencia encuentra él de aquellos carnavales que se celebraron en el año 76, 77, 80, 90, a lo que estamos celebrando hoy? Unos carnavales antiguamente que siempre se decía sin dinero, a los millones que hoy he gastado en carnavales. Muchas gracias, señor. Una pregunta comprendido en las 3 juntas. Muchas gracias, muy amable por su llamada. Don Alfredo, ¿cómo se gestó la creación del patronato de nuestro querido y común amigo Manolo García? Hay una persona que es el que nos une a todos. Manolo García, con su probabilidad sentimiento positivo, con su alegría, con su no tristeza, con su esfuerzo personal, físico y económico. Y económico, bueno, pues consiguió que nos reuniéramos distintas personas, que en alguna forma, yo, desde mi humildad, el más chico de todos porque menos conocimientos tenía, pero aportamos algo que sí creo que se quedó atrás. Y yo las cosas las valoro no por la calidad estética de lo que con dinero se puede hacer, sino con lo de que el alma siente y se pone en la mesa. Y en aquel tiempo todo era amor, esfuerzo, cariño, entusiasmo. Sin interés ninguno. Y hoy en día no quiero decir que no suceda eso, pero las cosas se mediatizan, la política participa. Yo creo que se ha perdido la sábana. La sábana. Detrás de la sábana se escondía la vida, un sentimiento, sueño, tristeza, alegría. Creo que eso el carnaval ha ganado en presentación, pero creo con franqueza que ha perdido un poco, no todo naturalmente, en ese sentimiento de amor que este señor, que seguramente pues, pudo haber participado en el patronato también, pues nos recuerda con cariño. Yo querría hacerle un homenaje a esa gente, sobre todo la gente de la isleta, que fueron quienes pusieron el pie en la calle para poner en marcha el carnaval, con un nombre, con Manolo García, nuestro buen amigo y querido amigo, que ya no está con nosotros, Manolo García. Muchas gracias, señor. Sí, efectivamente. Nosotros desde aquí, nosotros hicimos un programa en el mes de febrero, como saben todos ustedes, sobre el carnaval, pero tenemos la intención, si Dios quiere, y estamos en antena,
pues el próximo año, si Dios quiere, cuando empiecen nuestras fiestas más famosas, tenemos la promesa de hacer un programa para recordar la figura de Manolo García. Traeremos gente que pueda hablar mucho de él, mucho y bien de él, entre ellos el que les habla, porque fui muy buen amigo de él y además participé también no solo en el patronato, sino en todas las reuniones que teníamos con el ayuntamiento. En fin, tuve mucha participación porque él era un hombre que aglutinaba muchos esfuerzos personales y yo me siento orgulloso de haber colaborado con él muchísimo. Desde aquí, desde él está seguramente donde tiene que estar, pues nos estará viendo y nos comprometemos a hacer un programa de recordar, de homenaje a don Manolo García Navarro, a don Manolo García Manolo del Carnaval. Don Alfredo, estamos terminando y le había preguntado antes, ¿para cuándo vamos a recuperar las campanas de Vegueta? Bueno, las campanas de Vegueta. De la Catedral de Las Palmas. El Peteta era el encargado de tocar las campanas y era una persona con ciertas deficiencias. Tenía la cabeza grande y tenía ciertas deficiencias, sí, pero era un gran muchacho. Sí. Y ese muchacho que tenía una deficiencia, sin embargo, cuando el deán de la catedral le decía, toque el santo, con los pies y con las manos tocaba las campanas. El Ave María, muere el Peteta y la plaza de Santa Ana se quedó en silencio. Y un día paso por ahí y veo que aquel tañir de las campanas de cuando yo era chiquillo, recordaba, estaban apagadas. Y pensé que Vegueta estaba en silencio. Hicimos gestiones, y se consiguió algo magnífico. Que de Burgos una empresa vino y ahora apretando un botón, pues sale todo eso, con la técnica moderna. Sí. Y entre los recuerdos que tengo es que el día que se inauguró nuevamente el tañido de nuestras campanas y el silencio se paró y volvió la alegría, la catedral se llenó de 10.000 personas, que a la salida de la misma, a las 8 de la noche, el tañir de las campanas hizo el canto de José María Millaresar, hermano de Eduardo Millaresar, Vegueta, las campanas de Vegueta. Fue una noche emotiva y emocionante. O sea, que hay cosas que se pueden hacer, los sueños algunos se pueden realizar sin costo para la sociedad. No, y además son iniciativas que además le darían mucho más realce a la zona de Vegueta, ¿no? Porque sería vamos, yo me acuerdo de pequeño también, como yo vivía enfrente del barrio de San Nicolás, pues las oía todos los días y realmente era Sin embargo, grandioso. después tiene una anécdota, vuelven las campanas y algunos vecinos de la zona se quejaban de que se tocara la campana cada hora, y tanto que se suspendió. Claro. Y se tocaba nada más que a las 12 y a las 6 de la tarde. Las campanas eran entrañables, son cosas que no ayudan a comer, pero ayudan a llenar el alma. Y yo quiero que mi nieta, si Dios quiere, como deseo para todos ustedes, naturalmente, es que nuestros nietos tengan el plato de comida, pero que después tengan un alma llena de contenido, de amor, y eso les ayudará a ser mejores. Sí, seguramente. Estamos de acuerdo con esa solicitud para toda la gente. Y después lo que tengo que contar, yo he sido también más ruin que Mataperro. Yo era mataperro. Yo era el capitán de la pandilla de mi barrio. Y como capitán, pues, coño, tenía que hacer un esfuerzo para poder seguir siendo capitán. Y éramos mataperros. Pero después, pero sin embargo, me siento satisfecho. Porque yo tengo algo que decirles a la gente. El ser niño es muy importante. Y yo me quiero morir niño. Me quiero morir niño para seguir con las ilusiones, claro, con los sueños, con las ideas, que en alguna forma, en el entretanto, que no molesten a nadie. Yo me sentiré conjuntamente con el grupo de amigos y con todos ustedes, naturalmente, el mejoramiento de nuestra sociedad, desde el amor, y desde el cariño, desde el respeto y desde la funcionalidad. Porque hoy estamos hablando de amor, mañana podríamos hablar de cómo se hace el caldo de papa, a efectos de que nuestra sociedad económicamente respire mejor para cumplir un objetivo. No puede haber dolor en la gente, porque yo, si sé que hay dolor, mi corazón se duele. Y por ello, quiero desde mi humildad, en ningún caso, presentarme como una persona con una capacidad especial. Soy un hombre sencillo, normal, que digo a mi gente que yo soy un niño mayor. Lo que soy consciente que el carnet de identidad está lleno de cero. Está viejo. Me salvemos. Me salvemos, está viejo.
Por lo tanto, esto a mí me ilusiona pensar que algún día ustedes se podrán unir, si lo consideran oportuno, cuando establezcamos una relación con la sociedad a efectos de que Fernando Buenarteme, nuestro rey canario, esté en su casa y ustedes nos ayuden con su presencia y con su solicitud el fraguar algo que creo que es justo. Decirle a nuestra gente que tuvimos historia, que tenemos historia y que tenemos una historia más importante en el futuro, si en vez de que eso no exista, exista Fernando Buenarteme, el rey canario. Próximo objetivo, base naval. Sí, sí. Fundamentalmente base naval. Sí, tenemos varios objetivos. Hay otro también que es el planteamiento que tiene la autoridad portuaria de crear una fábrica de hacer yates, poco más o menos, en la inmediatez de donde va la isleta. el acuario. El acuario. O sea, creemos que es justo, que es necesario tener la construcción de un astillero de megayates, pero no necesite en el interior, porque creemos que no sería bueno. Desconfigurar la zona, y sobre todo el día que zona turística, una zona que aparezcan las estructuras. El día que se pueda poner la base naval al servicio de la ciudad. Llamamiento que hacemos nuestro, por supuesto, y lo tomamos con el máximo cariño en este programa, porque junto con la reforma del sistema electoral canario, junto con otras iniciativas que hay que seguir manteniendo para ser más justos, para ser una sociedad más igualitaria, más democrática y sobre todo para recuperar algo que es de la propia ciudad. Yo creo que nuestros políticos que nos pueden escuchar o oír, pues deberían de tomarse esto más en serio y formar una plataforma reivindicativa de este tipo de cuestiones, porque creo que hay que conseguirlo sí o sí y cuanto antes mejor. Bien, hemos llegado al final, son las 10:29 de la noche y queremos terminar nuestro programa porque hay que dar paso a otro programa. Don Alfredo, tiene que ser medio segundo. Medio segundo. A mi parienta Mercedes, 56 años juntos, y a mis hijos, y a mis amigos, y a ustedes, gracias por el honor que me han dado en oírme. Gracias, señores. Bien, don Alfredo Chamán se ha despedido de su gente, de su Mercedita y de sus hijos y de sus amigos, cosa que es natural, y nos vamos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. No nos abandonen en Las Verdades del Barquero Canario con otro programa que será del interés de todos ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches y buen fin de semana.